y conversamos con el... Ahora sí, Guillermo, arranca. el flyer, Sí. ¿es lo que necesitas? No, la presentación tuya, nomás, la que vos vas a Vale. presentar. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, por lo menos en mi país. Mi nombre es Guillermo Paredes, yo soy ingeniero industrial mecánico de Uruguay. Hace muchos años me dedico a la protección contra incendios y formo parte de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En este caso, en esta oportunidad de ILFIS, está el ingeniero José Gregorio Prada, que va a ser es quien tiene el liderazgo del grupo, del conversatorio de desarrollo y aplicación de rociadores ESFR. El ingeniero Luis Ibirma, que es el gerente académico de ILFIS, participa horizontalmente de casi todos los cursos. Y está también, se van a agregar otros docentes, que son los docentes José, se está viendo tu pantalla, por la duda de que no quieras mostrarlo. Perdón. No, tranquilo. Se van a agregar otros docentes, que son Yusef Liban, Eric Mesa, Federico, Andrés Pedreira, que son diferentes docentes de ILFIS, cada uno en diferentes materias. Como ustedes saben, ILFIS tiene un paquete bastante contundente y ambicioso para el año 2022 de diplomados y cursos de protección contra incendios. Y además tenemos este año el objetivo de hacer conversatorios frecuentes. Este es el segundo que estamos haciendo en 2022, todos basados en la filosofía de trabajo que compartimos quienes estamos en ILFIS, que es la democratización del conocimiento y compartir el conocimiento entre todos, porque entendemos que el conocimiento, al ser más horizontal y llegar a todos, va a hacer del mundo de la protección contra incendio algo mucho mejor de lo que es hoy. Entonces, todos los profesionales que estamos en ILFIS, lo que queremos y lo que anhelamos es, si pueden apagar el micrófono, les agradezco. Todos los profesionales que estamos en ILFIS, lo que anhelamos es, bueno, que el conocimiento que tenemos cada uno, que es bien variado, llegue a todos, para todos hacer de este mundo Claro. algo Sí, pues bastante las mejor. reuniones cicladas. Así que bueno, capaz que aprovecho el ruido de algunas personas de fondo. Luis, si podés silenciarla, Patricia Luz Bermúdez, impecable. Aprovecho el ruido de fondo para darle paso a José, para que José pueda avanzar con el conversatorio. Y bueno, ni que hablar, que gracias a todos por estar acá a esta hora, que es bastante tarde en algunos países, en otros no tanto. Y bueno, nos vemos. Espero que puedan disfrutar del conversatorio. José, que es la persona que yo más conozco que sabe de protección contra incendios y mucho más de rociadores. Y bueno, y que nos podamos seguir viendo en nuestros conversatorios o diplomados o cursos o lo que sea. Les mando un saludo y bueno, acá voy a estar para hacer algunos aportes de mi experiencia como ingeniero y diseñador también de rociadores. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Sí me oyen? Deberían... Sí, escuchamos adelante, perfecto. José. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Le agradezco ante todo pues que apaguen los micrófonos, y el moderador de esta noche es el ingeniero Luis Birma, como también asistente. Nosotros nos asistimos unos con otros, ¿no? Alguien da el conversatorio, otro los asiste. Porque bueno, eso de que yo de CFR es más lo que me falta por aprender que lo que sé. Y entonces me ofrecieron pues dictar esto, no tanto por lo que sé, sino por los errores que he cometido, ¿no? Entonces quisiera compartir con ustedes alguna de esas experiencias mientras que hacemos un relato de algunos aspectos básicos. Muchas personas, las que están aquí, es probable que sepan, conozcan de CFR, otras no. La idea que tenemos en ILFI es crear un espacio para que podamos discutir cosas, hablar, hacer preguntas, preferiblemente sobre el tema que estamos tratando. Estamos creando otro espacio, vamos a hacer conversatorios libres próximamente, donde con unas ciertas restricciones planteamos un tema y solamente para atender preguntas, ¿no? Entonces, la idea inicial del conversatorio de hoy es hablar básicamente de lo de CFR y entender por qué se diferencian de otros tipos de rociadores, ¿ok? Y algunas de las cosas que tenemos que tener presentes en los procesos de diseño, porque pues, en los procesos de diseño con SFR, desafortunadamente,
se ha creado la tendencia y la falsa creencia de que es una panacea, ¿no? De que los SFR son una panacea que resuelven todos los problemas de almacenamiento y que eso es fácil porque eso es diseñar una parrilla a 3x3 metros y ya. Pero curiosamente no es así. El señor Henry Barraza, por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Muy amable, es muy amable. Ok, entonces, primero que todo tenemos que definir lo que es un SFR. Un SFR como son las siglas en inglés de lo que significa Early Suppression Fabric Foam Sprinkler, un rociador que se considera de respuesta rápida, ¿ok? Y de extinción o supresión temprana. Es decir, es un rociador que está especialmente diseñado para la supresión de incendios. No es un rociador de control como los rociadores estándar, los CMDA o los Control Mode Density Area. Estos son rociadores especialmente diseñados para suprimir incendios. ¿Okay? Y el señor Luis, por favor, apague su micrófono. Y la única forma de que lo logre es porque tiene unas características especiales. Está especialmente diseñado, ha sido especialmente desarrollado desde su inicio, específicamente por FM Global, quien ha sido el que ha estado a la cabeza del desarrollo de este rociador, y el que pues tiene la mayor cantidad de conocimiento y conocimiento de aplicación. El señor Edward, por favor. Si no apagan los micrófonos, yo voy a tener que suspender el conversatorio, lo dejamos para otro día, por favor. Entonces, normalmente los SFRs son utilizados y es donde, digamos, tienen el nicho preferente hoy día en la protección de almacenamientos de altura. Normalmente donde hay almacenamiento superior a 7.6 metros. Esto no quiere decir que hayan desplazado los rociadores de modo control o los rociadores de aplicaciones específicas, sino que se han hecho populares por cosas que vamos a mencionar durante el transcurso de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, como parte de la historia de los SFR, saber que en los años 70 ocurrieron algunas innovaciones importantes en los rociadores, como por ejemplo, el desarrollo de un elemento térmico de respuesta rápida, ¿ok? Para su uso en rociadores residenciales, que después se difundió a su uso en otros tipos de aplicaciones. Y el desarrollo del rociador de gota gorda, o el Large Drop Sprinkler, ¿ok? Que ese era el rociador que por allá en los 90 era lo que llamaban el rociador de gota gorda, o también Large Orifice Sprinkler, y que era básicamente el rociador K8 en aquella época, ¿ok? Entonces, tanto el rociador de gota gorda como el rociador de respuesta rápida, se suponía que si se pudiese combinar en un mismo rociador, pudiese ofrecer la oportunidad de crear un rociador que tuviera una capacidad de suprimir un fuego rápidamente. Entonces, hoy entendemos eso después de muchos estudios, después que la tecnología ha sido desarrollada, que si se combina en un mismo rociador la posibilidad de una activación temprana con la capacidad de producir gotas grandes que puedan entrar en la pluma del incendio, ¿ok? Que puedan entrar y penetrar la pluma del incendio, se podría fabricar un rociador que más allá de ser de control, como un modo control, fuese un rociador de supresión, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, un rociador de respuesta rápida responde a un incendio antes que un rociador de respuesta estándar y facilita que las gotas de agua penetren en la columna de fuego cuando el fuego está creciendo, está en su fase de crecimiento, ¿ok? Y puede alcanzar más fácilmente el combustible. Recordemos que cuando hay un incendio, empiezan a ascender masas de aire caliente, producto de la combustión y de la toma de aire en la base de la pluma del fuego. Y esa masa de aire, ¿ok? Va a impedir que las gotas de cierto tamaño y peso alcancen la mercancía o el combustible que se está quemando. Pero esto no es suficiente por sí mismo. Combinar la respuesta rápida en un rociador para garantizar que se logre la extinción de incendios. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque debemos garantizar dos cosas. La primera es que el tamaño de la gota sea lo suficientemente grande, y eso solamente se logra garantizando que la presión residual en el rociador sea lo convenientemente baja. Recordemos que el diámetro de la gota de agua
¿ok? Es inversamente proporcional a la presión del rociador. Entonces, mientras más presión existe, la gota de agua es más pequeña. Entonces, gotas de agua más pequeñas van a tener menos masa y al tener menos masa, obviamente van a tener menos momento en la trayectoria y por ende van a hacerle, entonces, una gota de agua más grande, ¿ok? Va a tener más momento y va a poder cubrir la trayectoria hacia la fuente del incendio sin que las masas de aire empujen el agua, eviten que el agua entre, o que las gotas sean de un tamaño tal que también se evaporen por la corona de la pluma de incendio. Entonces, la condición para lograr la extinción desde el punto de vista técnico es que la densidad disponible del rociador, que nosotros la llamamos ADD, por su término en inglés, Actual Delivered Density, debe ser mayor que la que es requerida por el incendio para ser extinguido. Acá a mano derecha vemos un gráfico que resume eso, donde aquí vemos la densidad que libera el rociador y aquí vemos la liberación de calor del incendio en la parte del eje X. Entonces, la densidad disponible va a tender a descender en la medida que abren los rociadores y la requerida va a tender a aumentar en la medida de que el fuego sigue creciendo. La única manera de que exista supresión es que nosotros podamos aplicar la cantidad de agua necesaria, es decir, que la densidad disponible o la actual delivery density sea la correcta en el momento de la cantidad de liberación de calor del fuego para poder controlarlo. ¿Ok? La ADD, la Actual Delivery Density, es una medida de la capacidad de penetración que tiene la descarga del agua del rociador a través de la pluma del incendio. Y eso va a depender del tamaño de la gota de agua que mencionamos, va a depender tanto de las características del rociador como de la presión disponible en la base del rociador, como de su patrón de descarga. Muy importante esto, ya lo vamos a mencionar más adelante. La tasa de descarga, es decir, el caudal que está liberando el rociador en galones por minuto, la presión y el tamaño del incendio. Mientras que la RDD es una medida de la penetración del agua que se requiere o necesaria para suprimir un incendio de un tamaño determinado, ¿ok? Con una tasa de liberación establecida. Y esto, por lo tanto, depende tanto del producto almacenado, no se va a quemar igual una paleta de cartones que una de plásticos expandidos, ¿ok? Y de una serie de parámetros del arreglo de almacenamiento. Porque también, dependiendo de la forma como se arregla el almacenamiento, si son racks que están muy pegados o son muy altos, etcétera, entonces la densidad requerida va a ser mucho mayor. Entonces, el balance, digamos, simplificado para la extinción del incendio en el fase de supresión es que la ADD sea mayor que la RDD en un punto específico de liberación de calor. ¿Ok? Por ello, entonces, es de suponer, ¿ok?, que la penetración de estas plumas que generan mucha masa de aire caliente requerían grandes gotas de agua, pero era necesario también comprender algo que en ese momento no se entendía muy bien, cómo las gotas de esos rociadores de supresión se veían afectadas por las grandes plumas de fuego y los gases generados por el incendio. ¿Ok? También se hizo evidente en ese momento que si la supresión del fuego no se logra en la fase inicial, el sistema abriría más rociadores de los necesarios y no se iba a lograr la extinción y se consideraría que el sistema no era eficaz para la supresión, que es lo que se busca. ¿Okay? Y por ende, al abrirse cada vez más rociadores, la actual delivery density iba a ser cada vez menor y por ende le iba a dar oportunidad al fuego de crecer y a su mismo tiempo el RDD, es decir, la densidad requerida, iba a aumentar. Entonces nunca se iba a alcanzar el balance donde la ADD sería superior a la RDD. Eso hace que el rociador SFR logre la extinción. En un rociador de control no buscamos la supresión sino el control y eventualmente, aunque el fuego sea extinguido, eventualmente la densidad actual o disponible pudiese no ser necesariamente superior, sino que va a mantenerla en un punto donde el incendio no va a generar mayores tasas de liberación de calor y se va a mantener lo suficientemente pequeño como para que lleguen los bomberos y hagan la extinción manualmente. Sin embargo, las estadísticas revelan lo contrario. Aún así, mantenemos, digamos, la filosofía de que los rociadores de control no están diseñados necesariamente para la extinción, sobre todo en aplicaciones de almacenamiento.
Entonces, basado en toda esta charla, todo este cuento que les he contado, para fines de entre 1984 y 1988 se creó un rociador con un patrón de descarga de núcleo lleno, que es este que vemos acá. Una simplificación, ¿ok? Donde, dicho de una manera, digamos, un poco prosaica, ¿ok? La mayor cantidad de agua está disponible es en el eje, en las cercanías del eje del rociador. ¿Ok? Entonces, es un rociador, perdón, es un patrón de descarga lleno, ¿ok? Sólido, ¿ok? Que permite superar el impulso de la pluma de fuego ascendente cuando estos rociadores se encuentran sobre el incendio en proceso. Este primer rociador fue un rociador de K14, que no sé si los que tengan aquí, que tengan cierta edad, se acuerden, ¿ok? Viking era uno de los fabricantes que se utilizó para protección de almacenes hasta 30 pies y trabajaba a 50 libras de presión, ¿ok? En la presión de diseño. Y que liberaba más o menos, unos 100 galones por minuto, generando una densidad promedio de 1 galón por minuto por pie cuadrado. Hoy día hay rociadores SFR con K mucho más grandes, que inclusive bajo ciertas condiciones de ensayo pueden generar individualmente 169 hasta 250 galones por minuto cada rociador, ¿ok? Y podemos obtener hoy día densidades que pueden llegar a ser de 1.69 hasta 2.50 galones por minuto por pie cuadrado, ¿ok? Me disculpo. ¿De acuerdo? Una de las limitaciones que tienen los sistemas de rociadores SFR, vamos a ver aquí, no sé si habrá alguna pregunta en los chats. Buenas, soy Osvaldo. Tengo audio, no escucho la charla. ¿No me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí se escucha bien. Ah, ok. Entonces es Sí, un se problema escucha. local. Es un Sí, problema José, local. se te oye claro. Ok. Sí, porque estoy con claro. Ajá, perdón, un chiste. Yo suelo echar chistes malos, ¿no? Así que, por favor, me perdonan la audiencia. Yo no soy Los tan hay incómodo, así peores. como estoy. Tratamos de que estos conversatorios sean un poquito más relajados, ¿no? Estoy cayendo en la trampa de la presentación y la cosa, pero se aceptan comentarios. Ok, entonces, todo ok, muy bien. Entonces, los rociadores SFR solamente se pueden utilizar en sistemas húmedos, ¿ok? En Wet Pipe System. Esto es como está en la primera hoja del libro Coquito. Creo que todos los latinoamericanos han trabajado en su infancia con el libro Coquito. ¿Ok? Sin embargo, hay ingenieros que se han atrevido a hacer diseños contraviniendo digamos, esta restricción. Entonces, los sistemas basados en SFR deben estar en sistemas húmedos, ¿ok? Pueden usarse variaciones en el caso de que se necesite protección dentro de cava refrigerada, haciendo uso de SFR del tipo seco, lo que llaman dry pendant y SFR, ¿ok? Con las limitaciones que establece la norma que se puedan usar. Como también hay otros performance-based systems, sistemas basados en desempeño, donde, como por ejemplo, el sistema precebado de Viking, Nayeli Guarenas, por favor. Nayayi Guarenas. Gracias, muy amable. Entonces, como otras opciones que existen de sistema basado en desempeño, que es un nombre, digamos, un poco atrevido, pero es un nombre comercial para vender, como el sistema Prepine de Viking, que utiliza SFR, pero con un sistema a base de propilenglicol y agua, ¿no? Para evitar el congelamiento. Pero en líneas generales, los rociadores SFR no se pueden utilizar en sistemas secos o en sistemas de acción previa, sino que se deben usar en sistemas húmedos. Entonces es una limitación, digamos, importante porque a veces hay que proteger almacenamientos congelados y los SFR no son una opción, ¿ok? Salvo estos, digamos, esta variante que existe, donde el SFR Dry Pendant básicamente trabaja conectado a un sistema húmedo. Entonces es una condición muy importante, no se puede usar en sistemas secos de preacción hasta los momentos, quizás hasta ayer o hoy, no recuerdo, no he visto. Puede haber alguien acá que diga, no, ya salió un sistema, hay un listamiento, un rociador SFR. El rociador SFR debe estar especialmente listado para ser trabajado, para trabajar en un sistema de preacción o seco. Otra restricción que debe ser acatada es la pendiente del techo, ¿ok? Como también la altura máxima. Entonces, la pendiente del techo de las almacenes donde se van a instalar SFR debe ser necesariamente
un techo con una pendiente máxima del 16.7% o más o menos 9,46 grados de pendiente. Si el sistema se va a instalar en un techo de mayor pendiente, no va a funcionar adecuadamente, por varias razones. La primera, todos los ensayos que se han hecho hasta la fecha, sí hay algunos estudios y algunas simulaciones, ok, pero eso no lo vamos a introducir acá. Hasta el momento nos regimos por lo que esté claramente prescrito en las normas que nosotros seguimos. El señor Redmi Note 9, gracias, ok. Pero la esencia del asunto es que el exceso de pendiente del techo va a retrasar la activación del rociador, aparte que va a deformar el patrón de núcleo sólido del SFR, ok. Adicionalmente, no se han realizado ensayos con techos con pendientes mayores al 16%. Una solución, cuando exista un techo de pendiente mayor al 16.7%, es colocar un techo raso, ¿ok? Colocar un techo falso, o como quieran llamarlo, ¿ok? Por encima de la mercancía, a la altura máxima recomendada para el diseño que esté haciendo y con una pendiente preferiblemente de 0 grados, ¿ok? Eso es lo ideal. ¿Okay? Ese techo falso además debe ser construido de tal manera que sea A, resistente al fuego, tanto el material como la estructura, y B, debe poder soportar una presión ascendente de por lo menos 14 kilos por metro cuadrado. Estas son consideraciones importantes porque el techo raso no puede ser un techo raso, un techo falso hecho de esos que se ponen en las oficinas, porque el fuego, estamos hablando de que se está quemando mercancía con alta HRR, que va a generar el ascenso de masas de aire caliente. ¿Y por qué me silencian? ¿Aló? ¿Me escuchan? Disculpa, José, fui yo. Metí el dedo Ah, donde ok. no era. No, tranquilo. Aquí hay una pregunta de Adriana Rodríguez. Aquí hay unas preguntas. Vamos a ver rápidamente las preguntas. Ok, a ver si me voy Si quieres te temprano. las leo. Entonces, aquí dicen, ¿conoce algún rociador SFR que esté listado para tubería seca? Yo no lo conozco. El hecho de que yo no lo conozca no implica que no exista. Pero hasta el momento no lo conozco. Buenas noches. Pese a que estos rociadores se utilizan para almacenamiento, ¿está mal usarlo en otro tipo de riesgo? No. Ellos se pueden utilizar en riesgo leve y ordinario. Donde no se pueden utilizar es en riesgo de ocupación extra hazard. Pero sí se pueden utilizar en riesgos ligeros y riesgos ordinarios. ¿Ok? ¿Cómo afecta la pendiente en techo curvo? El techo curvo afecta de la misma manera el tema de la pendiente que fue recta. Pues. Entendamos que, y eso no lo podemos discutir acá porque no tengo una pizarrita o algo para explicarle, que lo que pasa con los techos inclinados es que si se ocurre un incendio en las partes laterales del techo, del techo, el fuego, el calor va a tender a ascender hacia la parte del centro, si es un techo inclinado, hacia la parte más alta del techo, ¿ok? Sea curvo, sea dos aguas o sea una sola agua, el calor va a tender a buscar el punto más alto. Entonces, si el fuego ocurre en la cercanía de las paredes, donde está el almacén, en la cercanía de las paredes del techo, donde se conecta el techo con el edificio, ¿ok? De Facebook, ¿qué pasa cuando no podemos colocar el techo? Ah, ya, un momento. ¿Aló? Adelante, José. No, no sé, aquí el Bluetooth le pasó algo. Bueno, entonces, el calor va a tender a buscar el punto más alto. Entonces, si el incendio está en las partes laterales, los rociadores que se van a tender a abrir son los que están más cerca de la parte más alta del techo y el fuego va a seguir creciendo. Cuando trabajamos con rociadores en modo control, lo que hacemos es simplemente, dependiendo de la aplicación, ojo con esto, es aumentar el área de diseño en un porcentaje para compensar la tardanza en la apertura de los rociadores con más agua. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero no es SFR, todavía hasta los momentos, pues, no podemos hacer algo de eso. Aquí dice, ¿qué pasa cuando no podemos colocar el techo por tema de costo? Bueno, devuelve el anticipo y dígale al cliente que no se puede hacer si no puede instalar un sistema de rociadores en modo control con rociadores in-rack o algo por el estilo. O algún otro método alternativo de extinción. Pero con SFR es probable que no lo pueda hacer. ¿Ok? Eventualmente el señor Luis Tiznado,
sería bueno. Ya eso lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Voy a continuar. Pero sí, lo ideal sería que el almacén se diseñe, para los SFR. De hecho, leí en alguna parte algo bien interesante de una de estas revistas técnicas especializadas, que los SFR no se diseñan para los edificios deberían diseñarse para los SFR. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, los rangos de temperatura también deben ser revisados. Normalmente, salvo un requisito expreso de la norma de consulta o de la autoridad competente, se deberían utilizar rociadores SFR de temperatura ordinaria. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque es, digamos, la recomendación natural de esos rociadores. Se pueden utilizar rociadores de mayor temperatura si por alguna razón, ¿ok? La temperatura en el techo sí lo requiere. Recuerden que la selección de la temperatura de activación del rociador tiene que ver con la máxima temperatura del techo, ¿ok? O si el código le da una recomendación de que utilice un rociador SFR de mayor temperatura, que pudiese estar basado en ensayos específicos, ¿ok? De igual manera, hay que respetar el área de cobertura, ¿ok? Tanto el área de cobertura máxima como el área de cobertura mínima, como las distancias. Entonces, esto es una de las cuestiones que hacen los SFR terriblemente fastidiosos de diseñar. Como en modo control con un rociador estándar, sabemos que lo que buscamos es mojar y mantener mojado tanto el combustible, los alrededores del fuego y eventualmente la estructura, ¿ok? Unos 10, 15 centímetros más o menos en la vida real no van a hacer la diferencia, aunque hay que respetar las distancias máximas, ¿ok? Cuando usted está haciendo un diseño, normalmente usted tiene más licencias con un rociador de modo control. Los rociadores SFR no, ¿ok? El área de cobertura máxima del rociador SFR está definida claramente por el código, por la norma que esté usando, sea la FM o sea la NFPA, ¿ok? Y normalmente, perdón, el área de cobertura máxima va a depender de la altura de almacenamiento y de la altura máxima del techo, ¿de acuerdo? Es importante esto porque normalmente, a veces, sobre todo los diseñadores nobles, tratan de llevar lo que saben de rociadores de modo control a los SFR, y ese es un mundo completamente diferente. De igual manera, el área de cobertura mínima del SFR no puede ser inferior a 64 pies cuadrados. Y esto es básicamente porque se presume que puede haber un efecto de skipping, es decir, que un rociador moje al otro y por ende los rociadores que se van activando evitan que los rociadores subsecuentes se activen. Entonces, cuando hay mucha cercanía entre los rociadores, sucede que el que primero se activa moja al otro y impide que el rociador o los rociadores se activen. Recuerda que, bueno, en el dibujito aparecen 2, pero normalmente en una parrilla son 4, ¿no? O 8 que están alrededor de un rociador. ¿Qué sucede cuando hay skipping? Cuando hay skipping, el resultado es que va a haber una sobredemanda del sistema porque este rociador que no se activó va a permitir que el fuego siga creciendo, y cuando el HRR sea muy grande, el calor que llega a los otros rociadores que están por acá se activen, no van a poder suprimir. Recordemos que los sistemas basados en SFR están orientados a la supresión, ¿ok? Igualmente, debemos respetar las distancias mínimas, como hemos mencionado, de los rociadores entre ellos, ¿ok? Y las distancias mínimas y máximas a las paredes, las que no pueden ser superiores a la distancia máxima entre 2 permitida por el listamiento para la altura correspondiente, y no puede ser inferior a 4 pulgadas. ¿Okay? Esta distancia mínima, yo creo que todos sabemos acá, que se debe a 2 razones. Una, a la forma del comportamiento del calor en las paredes, y 2, por tema de mantenimiento. Señora Guarenas, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, esta distancia mínima de 2.4 metros, hoy día en la norma NFPA 13-2022 se permite siempre y cuando exista un bafle entre los rociadores, de tal manera de que el fenómeno de skipping no ocurra. Y estos baffles deben cumplir con unas ciertas reglas, ¿ok? De obstrucciones, deben ser sólidos y permanentes, deben poseer unas distancias, no se preocupen
y yo les comparto después la presentación para que la lean en detalle. ¿Ok? Los baffles deben cumplir con unas condiciones de medida específicas de combustibilidad, deben ser no combustibles, y en general el baffle debe constituirse en una barrera para que un rociador no moje el otro. ¿Ok? Para fines de orientación, le muestro esto para que tengan una idea de que es un baffle. Sin embargo, estos no son los baffles que usaríamos en un sistema de rociadores y mucho menos un sistema de rociadores a base de SFR. Estos son realmente baffles acústicos o baffles para control de humos. ¿Ok? Entonces, en la ocurrencia de que los rociadores SFR estén muy cerca, usted puede colocar un baffle que no es más que una barrera entre los dos rociadores o las dos hileras de rociadores para evitar que uno moje al otro. ¿Ok? Esto es nuevo en la norma, simplemente lo aclaran. ¿Okay? De igual manera, la distancia máxima entre rociadores, como habíamos mencionado, van a depender de la altura. Si el techo es hasta 9.1 metros, la distancia máxima entre los rociadores puede ser hasta 3.7 metros. Pero en la medida que la altura sube, igual que el almacenamiento, debo garantizar un cierto grado de solapamiento adicional que solamente se obtiene reduciendo la distancia entre los rociadores. ¿Okay? Es decir, debemos garantizar un cierto grado de superposición de los patrones sin que un rociador moje al otro. Por eso es que digamos que esto es como el baile de los puercoespines, ¿no? Que supuestamente los puercoespines duermen juntos para darse calor, pero si se acercan mucho se pullan y si se alejan mucho dejan de tener calor. Entonces tienen que buscar una distancia tal que se den calor sin pullarse. Eso se llama la danza de los puercoespines. Algo así se debe hacer con el diseño de rociador. Sin embargo, independientemente de la distancia máxima, la área de cobertura suele ser la misma. Igualmente, la distancia del deflector al techo debe ser respetada, y esto es algo estricto. Yo cometí muchos errores en el pasado diseñando con SFR, y los errores llevaron a que los revisores, los inspectores me dieran por la cabeza con el dossier, cartapacio, decimos en Venezuela, no sé cómo dicen en otros países. ¿Ok? Y entonces yo tuve que estudiar mucho y leer tesis de grado y leer ensayos y cosas de eso. Y la distancia del deflector al techo es supremamente importante porque los SFR son extremadamente sensibles a la distancia al techo. La distancia al techo, del deflector al techo, va a afectar el tiempo de activación del rociador. ¿Ok? El tiempo de activación del rociador. La NFPA contiene unas distancias máximas y mínimas basadas en el K del rociador, y esto está básicamente, está esencialmente basado en los ensayos. ¿Ok? Sin embargo, pueden existir rociadores que bajo listamientos específicos, o lo que llaman specific, ¿cómo es? Specific Application Listing, listamiento de aplicación específica, pudiesen tener distancias diferentes. Entonces, por ejemplo, un rociador basado en la recomendación prescriptiva, digamos un K25.2 colgante, debería tener una distancia máxima a techo de 18 pulgadas, aproximadamente 45 centímetros, ¿ok? Y una mínima de 15 centímetros, ¿ok? Por poner un ejemplo. Sin embargo, ese mismo rociador, mediante un ensayo especial, bajo ciertas condiciones de almacenamiento, de arreglo de almacenamiento, distancia de pasillos, ¿ok? Ancho de pasillos, alturas máximas de almacenamiento, tipo de mercancía, etcétera, pudiese tener distancias del deflector al techo diferente. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en este datasheet de Tyco, de enero, ¿no? Establece que, pues, para las condiciones normales de uso, de acuerdo a la NFPA, ¿ok? La distancia de deflector al techo debería estar entre 6 y 8 pulgadas. Sin embargo, en esa misma datasheet, para un rociador de aplicación específica, perdón, con un listamiento de aplicación específica, esa distancia cambia y se hace menor. Es decir, que para una aplicación basada en la NFPA normal es hasta 45.7 centímetros, y para una aplicación específica con ciertas condiciones es menor. Esto, en este caso en particular, es porque este rociador tiene un listamiento de aplicación específica para lograr más altura. Para lograr más altura, obviamente le tienes que dar más chance, disculpe usar estas palabras tan comunes, que no son tan técnicas. Nuestro ingeniero especialista, el doctor Latonsky, que sí habla las cosas con fórmula, yo no.
Entonces, si nosotros crecemos en altura de almacenamiento, entonces le damos más chance a crecer el incendio. Mientras más crezca el incendio, la tasa de liberación de calor va a ser mayor. Entonces, debemos hacer que el rociador SFR se active mucho antes de lo que normalmente se activaría. Entonces, es muy sensible el rociador SFR a la distancia del deflector al techo, y es algo que debemos respetar. Nada, absolutamente nada referente a los SFR es extrapolable o intrapolable, ¿ok? Salvo que esté expresamente indicado en el ensayo o en la norma que usted esté consultando, ¿ok? Algo que afecta notablemente a los rociadores SFR, que producen terribles dolores de cabeza, ¿ok? Que son la pesadilla de los diseñadores, que yo he sido víctima de eso, y espero muchas personas que están aquí, que me han acompañado en algunos proyectos también son las obstrucciones a la descarga. Como son rociadores de supresión, no podemos permitirnos las obstrucciones y debemos minimizar su efecto para que el sistema pueda ser eficaz. Recordemos que eficaz, en este caso, voy a abrir un paréntesis de definición, implica que el sistema opere con la mínima cantidad o la máxima cantidad de rociadores permitidos de acuerdo al ensayo, que normalmente está entre 6 y 8 rociadores. ¿Ok? Si bien se calculan con 12 rociadores, dependiendo del ensayo, 15, etcétera, en la protección tradicional que se utilizan 12 SFR activados para controlar el incendio teóricamente, es porque de los ensayos, ese ensayo eficaz está a la operación máxima entre 6 y 8 rociadores, porque son de supresión. Entonces, cualquier obstrucción va a generar sombras, como esta que se observa acá y que es muy popular esta foto en internet, y donde hay sombras le vas a dar permiso al fuego para que crezca. Y entonces la cantidad de agua que está liberando, recuerden una de las primeras diapositivas, el ADD, ¿ok? Va a ser inferior al requerido en ese momento del RDD del fuego. Entonces, la sombra del patrón de cobertura del rociador en una ocupación de almacenamiento van a permitir que crezca el incendio en esa área que no está cayendo agua. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al instalar los rociadores SFR con respecto a la luminaria, elementos estructurales, tuberías, obstrucciones, e inclusive la misma tubería del sistema de rociadores que estamos instalando. Es decir, los alimentadores del sistema de rociadores, los cuellos de ganso, que son muy populares en los diseños de SFR bajo ciertas consideraciones, pueden convertirse en obstrucciones del mismo sistema si no son debidamente observados. Por eso, y aquí quizás responde la pregunta que hizo acá el caballero, en teoría deberíamos, para hacer un diseño de los rociadores SFR, deberíamos o pedirle, y esto es totalmente fantasioso, ¿no? Esto es Walt Disney, o pedirle al arquitecto y al diseñador del almacén que diseñe la bodega para alojar rociadores SFR, eso es totalmente absurdo lo que estoy diciendo, pero sería ideal, ¿ok? Y lo que voy a decir a continuación también le va a caer mal a mucha gente, o entrar en una fase tardía de diseño cuando ya podamos tener claro cómo va a ser el diseño de los otros servicios y poder garantizar que nuestro diseño tenga la menor cantidad posible de obstrucciones. Porque, ¿qué pasa si nuestros rociadores quedan obstruidos? Ya lo vamos a ver más adelante. Necesariamente, si no hay manera de eliminar la obstrucción o insensibilizarla, debemos colocar más rociadores debajo de las obstrucciones. Y aquí no aplican las reglas de obstrucciones de los rociadores de modo control. Es decir, aquí no aplica que por debajo del plano de 18 pulgadas, las obstrucciones menores a 1.2 metros podemos tolerarlas. No, aquí no existe eso. Y como se evidencia en algunos ensayos que han sido hechos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Recientemente, ¿ok? En algunos casos, los rociadores SFR no toleran obstrucciones debajo de ellos a ninguna distancia, ¿ok? Muy bien, entonces acá viene una opinión personal del instructor que yo quiero compartir con ustedes como una suerte de reflexión. Antes de continuar, voy a apagar un momento el video para tomar un poquito de agua. Le ruego disculpas por la interrupción. Entonces, acá está, digamos, la razón por la cual me quise hacer, o sea, no como es, acepté hacer el conversatorio, que es para difundir entre la mayor cantidad posible de personas una opinión personal que yo tengo, que es que hay una falsa creencia de que es fácil diseñar con rociadores SFR.
y que esta falsa creencia debe ser erradicada. La señorita Zuley Silva, por favor. Ok, bueno, señora, perdón. Ok, debe ser erradicada y tomar conciencia de que cualquier cosa en la ocupación puede convertirse en una obstrucción y generar sombras. Ok, y esas obstrucciones pueden ser, dígame, Guillermo. Eh, discúlpame la molestia, José. Yo había levantado la mano hace un ratito y en Ah, realidad era perdón. un poco para. No, no pasa nada. Era un poco para enfatizar en la parte donde hablaste de la distancia del deflector al techo. Es un punto realmente crítico del sistema de protección contra incendios, del diseño de SFR. Yo creo que a veces no tomamos dimensión de la criticidad que tiene, y yo lo he hablado muchas veces contigo. Cada vez que diseño un sistema SFR, realmente siento que aprendo un montón y me pongo muy nervioso por los primeros que diseñé, en realidad también, en algún punto. Eso es tremendamente crítico, no solamente es crítico para todos, la distancia del deflector al techo según lo que te diga la ficha técnica del rociador o el criterio de diseño que estés usando. Es crítico para el diseñador porque realmente eh, es donde, digamos, como se dice en Uruguay, donde se juega el partido. El punto más importante es ese y va a ser crítico después para el instalador, ¿ok? Porque el instalador lo debe respetar a rajatabla. Y además hay un punto que es muy importante, que no podemos negar. A mí he tenido la suerte de trabajar para varios países y bueno, más o menos el nivel de los instaladores es muy similar en todos los países y el nivel de los proyectistas tampoco es tan diferente en todos los países y en todos los países pasa lo mismo de que los niveles de ingeniería son diferentes niveles de ingeniería en todos lados y hay veces que parece que se dicen que son proyectos pero son muy anteproyectos, digamos. Entonces, cuando vos recibís un plano, recibís algo que es lo que dice José en la presentación, que parece que es muy fácil diseñar un SFR, que es como una receta de cocina donde recibís una parrilla con la ubicación de los rociadores. Y de repente no está especificado si tiene cuello de cisne o no tiene cuello de cisne, a cuál es la altura exactamente del deflector al techo. Entonces, eso es súper crítico para el diseñador, para que su sistema opere bien y pueda lograr una extinción de un incendio. Y ni que hablar también para el instalador. Para el instalador es el punto más importante también. ¿Por qué? Porque donde él llega a omitir eso, puede perfectamente pasar de tener una malla de rociadores que es muy raro en los SFR, que el rociador esté conectado directamente a la tubería de 2,5 o de 2 que te dé el cálculo hidráulico, y puede perfectamente pasar a tener los famosos cuellos de cisne que alteran absolutamente el costo de la instalación y ni que hablar en una etapa previa al diseñador entrar en la parte o tener que diseñar con cuello de cisne impacta tremendamente en el diseño. Lo cambia totalmente, o sea, cambia todos los parámetros del proyecto más importantes. Entonces, ese punto que dijo José en esa presentación de la distancia del deflector al techo es el punto más crítico que tiene este sistema, ¿no? No sé si vos coincidís, pero Sí, claro, a los sí. que nos ha He tocado diseñar estudiado, es sí, he eso. estudiado el tono y es así, es complicado. Se duplica la cantidad de rociadores abiertos con cambiar unos 20, 30 centímetros de distancia del deflector del techo. Es Totalmente. complicado, es complicado. Aquí el señor Y César cambia Gómez todos los pregunta. diámetros de la tubería y cambia todo Sí, claro. por eso. Sí, bueno, gracias por tu aclaratoria. No, por favor. Guillermo es parte de los panelistas, ¿no? Por eso no se preocupen. El señor César Gómez nos dice, en este caso no se puede colocar un rociador SFR por encima de una bandeja eléctrica. No, eso hay que verificarlo, hay que revisarlo. O sea, voy a agarrar una cosita que dijo Guillermo en uruguayo. ¿Cómo es que le dijiste tú la ingeniería básica? Preproyecto, ¿cómo fue que dijiste? Anteproyecto. Anteproyecto. O sea, yo Anteproyecto. después de haber llevado yo tanto palo como diseñador, estoy completamente convencido que no debería uno hacer ingenierías básicas de rociadores SFR. ¿Ok? ¿De acuerdo? Necesariamente debería hacerse una ingeniería de detalle, preferiblemente, si no se puede modificar el almacenamiento, el almacén, la estructura, etcétera, debería hacerse que se tenga pues toda la información y data de los demás servicios, deben ser necesariamente ingenierías de detalle o ingenierías detalladas.
¿ok? Porque no se puede confiar, y ya vamos a ver unas fotos desastrosas de algo interesante, en la supuestamente, ¿cómo se llama cuando alguien es bueno para algo? Idoneidad de las instaladoras, ¿ok? No todas las instaladoras son buenas, independientemente de que tengan años de experiencia. Puede ser que tengan años de experiencia instalando rociadores residenciales, rociadores de oficina, etcétera, pero no tienen experiencia instalando rociadores en almacenamientos. Mucha gente, inclusive, ni siquiera conoce las normas, muchos instaladores, estamos hablando de los ingenieros residentes de estas empresas. ¿Ok? Entonces, la falsa creencia de que es fácil diseñar con SFR hay que erradicar. Por ende, antes de diseñar con SFR como primera opción, y el almacén no es idóneo para un sistema de SFR, deberíamos buscar opciones basadas en rociadores estándar. Porque pudiese ser que el techo del almacén es menor a 16%, ¿sí? Y que, bueno, las celosías no son tan complicadas, que no hay mucha tubería, ni servicios, que hay pocas lámparas, pero entonces el almacenamiento mismo, todo desordenado, no hay racks que son, digamos, estándar, no se respetan los espacios, los flue spaces, longitudinales y transversales, entonces ahí el rociador SFR tampoco va a funcionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una sombra no advertida o que surja después de la instalación del sistema podría ser que éste no cumpla con su misión de suprimir un incendio. Entonces, siempre evalúe la posibilidad de usar otro tipo de rociadores, salvo que la ocupación de verdad sea apropiada para el uso de SFR. ¿De acuerdo? Es mi opinión personal, no comprometo al instituto con lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, para repasar rápidamente el tema de las obstrucciones con SFR, hay dos métodos disponibles en la NFPA 13 para resolver las obstrucciones. Básicamente, eliminar la obstrucción o mover el rociador para eliminar la obstrucción, es decir, muevo la obstrucción o muevo el rociador, que sería eliminar la obstrucción, o agregar rociadores al otro lado o debajo de la obstrucción para garantizar que estoy minimizando la sombra o que estoy eliminando la sombra. Y que adicionalmente a eso la obstrucción no está impidiendo la activación de los rociadores. Porque recuerden que la obstrucción no solamente afecta la descarga del rociador, sino también afecta la activación del rociador. Porque va a retener calor o va a cambiar el patrón de distribución del calor en esa zona. ¿Ok? Sin embargo, uno de los problemas que tenía la NFPA hasta el 2019, la NFPA 13 hasta el 2019, era de que era muy restrictiva respecto a ciertas distancias y respecto a ciertas condiciones de la construcción. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y en general, estos requerimientos siempre se han considerado muy conservadores y muy fastidiosos. ¿Ok? En general, la NFPA te dice que cuando hay obstrucciones cerca del techo, como vigas, ductos de HVAC o ductos pegados del techo, etcétera, ¿ok? Se deben garantizar distancias mínimas de acuerdo a una tabla famosa que es esta que está acá. Entonces, dependiendo de la distancia del rociador en forma lateral a la obstrucción, al borde de la obstrucción, debe haber una distancia mínima que debe ser respetada. La idea de esto es simple. La idea de esto es que o me alejo de la obstrucción o bajo el rociador para que el patrón de agua sortee la obstrucción. Y en esa misma medida, la obstrucción tampoco afecta la activación del rociador. Lo que pasa es, y aquí, pues, aquí empieza a aparecer, como dicen en Venezuela, aquí empieza Cristo a padecer, que es que muchas veces yo no puedo bajar el rociador porque yo ya estoy trabajando al límite de la distancia máxima al techo. Y probablemente mover el rociador lateralmente, ¿ok? Probablemente mover el rociador lateralmente tampoco es una solución. Entonces una posible solución es colocar rociadores del otro lado de la obstrucción, previendo las distancias mínimas y máximas a las paredes, considerando la obstrucción en ese punto como una pared, y considerando los hermanitos rociadores SFR que están de los otros lados. ¿Ok? Eso, digamos, es un mecanismo de sortear la obstrucción que es, digamos, el clásico. ¿Ok? Sin embargo, hay nuevos estudios sobre obstrucción a los SFR que han revelado, entre otras cosas, que quizás se pueda ser un poco más flexible, sobre todo con las distancias de obstrucciones laterales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y para ello se hicieron estudios de la vida real donde primero se hicieron simulaciones, luego se utilizaron equipos
para modelar el comportamiento de los rociadores activados y del fuego a través del uso de unos quemadores especiales del laboratorio de UL, y después se hicieron ensayos reales de incendio y se demostró que existen, digamos, algunas consideraciones que se pueden tomar que no hacen tan restrictivas algunas de las reglas que nosotros ya conocíamos. Aquí le muestro en esta foto los quemadores que simulan el fuego, similar pues al de la quema de un combustible en especial, ¿ok? Que se usó en este ensayo, para que vean. Y aquí en la parte de arriba, no sé si lo pueden apreciar, están los SFR abiertos para simular tanto la cantidad de agua que se requiere liberar como las obstrucciones. Y acá hay unos colectores de agua que toman el agua que está cayendo y la miden. Eso se llama, ¿cómo que se llama ella? Eso, aforan, ¿no? Aforan el agua que está cayendo y así pueden determinar cuál es la ADD que es disponible por los rociadores para efectos de controlar el incendio. ¿Ok? Entonces acá se simula un incendio y acá se simula la descarga del rociador. Entonces, interesante porque esto, aparte de los ensayos que se hicieron, aquí se da un detalle mayor, se hicieron pruebas de fire test y se encontraron algunos hallazgos interesantes. Uno de los hallazgos interesantes es que la sensibilidad de los rociadores a las obstrucciones parece que es similar independientemente del K. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos en los rociadores ensayados se demostró que son igualmente sensibles. Antes se presumía que los rociadores, en la medida que el K subía, se hacían menos sensibles a las obstrucciones. ¿Ok? De igual manera, se encontró, y esto es algo interesante, que aquí está la respuesta al señor que hizo acá en el chat. Guillermo, está bien, sí, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Ya va, por acá la pregunta que hizo César Gómez. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ok? Que todas las obstrucciones que están directamente debajo del rociador, cuanto más cerca verticalmente está una obstrucción, más se reduce la densidad disponible. ¿Ok? Y esto, para ciertas condiciones, ocurre a todo lo largo del eje del rociador. De igual manera que en la medida que yo muevo hacia un lado o hacia otro la obstrucción en un mismo plano, ¿ok? La densidad disponible también disminuye. ¿Por qué? Y esto se explica en los cursos que dictamos en el de almacenamiento, porque el patrón sólido del rociador sigue manteniéndose en la medida que se desplaza verticalmente, y entonces si la obstrucción se mueve también verticalmente, en la medida que baja esa obstrucción lateral, va a afectar notablemente el patrón de descarga sólida. ¿Ok? Otro hallazgo interesante, ¿ok? Es las debidas a las cordones inferiores de lo que nosotros llamamos cerchas, que también se llaman open web, ¿ok? O celosías de alma abierta, que son estas cerchas o estas estructuras que se basan en dos cordones unidos por unos elementos estructurales. Una de las cosas que se encontró interesante es que la densidad disponible, producto de los miembros de conexión de los cordones, no afecta notablemente la densidad disponible. Esto es interesante. ¿Ok? Sin embargo, el cordón inferior, no el superior, porque se supone que el deflector está por encima del cordón inferior y por debajo del cordón superior. ¿Ok? Se encontró que para tamaños de hasta... disculpe, me perdí ahorita. Estoy hablando y no estoy siguiendo la presentación, perdón. Yo no hago como Luis, que sigue la presentación, así al pelo. Entonces, se encontró que para viguetas o cerchas de celosía, como también se conoce, de 36 pulgadas de profundidad, las pruebas fueron exitosas aun cuando las cercanías estaban alrededor de las 6 pulgadas. Entonces, para los miembros de puente también que interconectan los miembros estructurales de esta celosía, también hasta 1,5 pulgadas inclusive no generan ningún tipo de efecto negativo importante. Otras de los resultados interesantes de este estudio es que las obstrucciones planas y las circulares se comportan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, para los efectos de las obstrucciones que nosotros podemos manejar en campo, tanto las obstrucciones planas como bandejas o ductos o lámparas, etcétera, van a tener el mismo comportamiento tanto de obstrucción, tanto para la activación
como para la descarga del rociador. Aquí hay unos ejemplos de cómo se manejan, con qué efectos generan las obstrucciones planas. Fíjense ustedes acá, una obstrucción plana de 12 pulgadas, la sombra que genera, y la obstrucción plana de 24 pulgadas, la obstrucción que genera. Sin embargo, acá en este ensayo, durante las pruebas en vivo, los fire test que se hicieron, también encontraron algo interesante. Ese documento se consigue en internet, se lo puedo compartir en el chat de los conversatorios después. Que existe un efecto que, si no mal recuerdo el término en inglés, es un efecto de shifting. Es decir, aunque la obstrucción genera una sombra que impide que se moje la mercancía que está debajo de ella, el agua pasa por encima de la obstrucción, no sé si lo pueden ver acá, pasa por encima de la obstrucción y moja las cargas de combustibles que están lateralmente debajo de la obstrucción. Este efecto inadvertido, que fue, digamos, descubierto durante el ensayo, pudiese hacer pensar, pero borren eso de su mente, que aunque la obstrucción daña la activación y genera esta sombra para donde está ocurriendo el fuego, de alguna manera genera alguna suerte de prehumectación en las cargas laterales donde está la obstrucción. Sin embargo, no con esto vamos a decir que vamos a permitir las obstrucciones. Fue un efecto observado durante el ensayo que resultó de interés ser registrado en el estudio. Aquí podemos observar el efecto de la obstrucción plana de 12 pulgadas, ¿ok? De la obstrucción plana de 12 pulgadas, fíjense ustedes cómo prácticamente la obstrucción de 24 pulgadas es una barrera para el desarrollo del patrón de descarga, ¿ok? De igual manera, como mencionaba, las obstrucciones creadas por viguetas abiertas hasta 36 pulgadas, ¿ok? Ubicadas a mínimo 6 pulgadas de los rociadores en forma horizontal, no disminuyen el rendimiento del mismo, ¿ok? Como tampoco la presencia de estos miembros de puente o bridge member que están acá, que se utilizan para riostres, usan algunos términos, algunos ingenieros estructurales. Recuerden que yo soy ingeniero electricista, ¿ok? Para conectar y hacer distribución de esfuerzos o trancar, como dicen también algunas personas, la estructura. Estos puentes, eso se explica también en detalle en los cursos de almacenamiento. Hasta dimensiones específicas de 1,5 pulgadas tampoco afectan el desempeño del rociador cuando estas obstrucciones o estos bridge members están por debajo del rociador, en el eje del rociador. Una de las cosas que generó el estudio es lo que llaman una herramienta de análisis de obstrucciones, que es algo así como un flowchart, un diagrama de flujo, donde agregan herramientas para poder manejar las obstrucciones, aparte de las que aparecen en la NFPA 13 y las que aparecen en la FM Global, referente al mover el rociador o la obstrucción. ¿Ok? En general, en esta Obstruction Analysis Tool que proponen los que hicieron el estudio, básicamente es que dependiendo de la condición y el tamaño de la obstrucción, ¿ok? Te dice si está permitido o no y en qué área la obstrucción. Entonces, por lo menos en este ejemplo, no sé si se aprecia mejor, en este ejemplo, aquí dice que obstrucciones con un ancho de menor a 1.5 pulgadas están permitidas en el área no hachada, no achurada. ¿Ok? Es decir, que yo pudiese tener, haciendo uso de esta herramienta, obviamente, yo pudiese tener obstrucciones hasta de 1.5 pulgadas fuera de esta área, pero aquí no. Es decir, en las primeras 12 pulgadas por debajo del rociador y en las 6 pulgadas laterales de lado y lado, no pudiese tener obstrucciones de hasta este ancho. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo una obstrucción de hasta 1.5 pulgadas, yo pudiese alejarla por lo menos 6 pulgadas, ¿ok? Del rociador lateralmente, y ya pudiese obviarla. Obviarla significa, no es que desaparece, sino que no afecta el desempeño del rociador en lo que se busca como objetivo, que es la supresión. ¿Ok? Obviarla, omitirla. Ella sigue estando ahí, pero no la voy a considerar. Igualmente, pasa con obstrucciones hasta 12 pulgadas de ancho. Fíjense ustedes que una
con una obstrucción de hasta 12 pulgadas de ancho, no pudiese existir entre los 6 pulgadas laterales ni en ningún valor de altura por debajo del rociador. ¿Sí se dan cuenta? Se dan cuenta de que en un rociador de modo control yo juego con eso, ¿no? Que si por debajo de las 18 pulgadas, obstrucciones de hasta 1.2 metros yo las puedo manejar. Acá fíjense ustedes que de acuerdo a esto no puedo hacer. Entonces hay que tener extremo cuidado en tratar de repetir los criterios que tenemos de obstrucciones. Y similar análisis para obstrucciones de hasta 24 pulgadas. Muy interesante el artículo. Interesante también tomar en cuenta que todos estos análisis no aplican para conjunto de tuberías o de obstrucciones que se puedan considerar individuales, salvo que cumplan con una condición de dimensiones mínimas. Es decir, si yo tengo varios tubos, uno al lado del otro, o bandejas combinados con tubos, etcétera, ¿ok? Yo no puedo aplicar esas reglas de obstrucciones individuales a un conjunto de obstrucciones si una obstrucción no está separada por lo menos 3 veces el ancho de una de las obstrucciones. En el ejemplo que estoy mostrando acá, por ejemplo, para yo poder considerar que estas dos obstrucciones son obstrucciones separadas y aplicar las reglas, esta debe estar alejada de la otra 3 veces 8 pulgadas, 24 pulgadas. Medida a los bordes, edges, de la obstrucción. Si, por ejemplo, estas dos tuberías que estoy poniendo acá, que están en campo, están a menos de estas 24 pulgadas, entonces realmente tengo una obstrucción de 26 pulgadas. Sumaría 8 más la distancia entre ellas, más 8, serían 26 pulgadas. Es decir, que 2 o 3 o más obstrucciones individuales deben ser evaluadas en conjunto para saber si no se comportan como una obstrucción de mucho más ancho. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo no puedo lograr omitir la obstrucción? Debo colocar rociadores debajo de la obstrucción. ¿Ok? Así de simple. Eso es lo que es el final de la historia. Entonces, fíjense ustedes qué sucede si no hacemos estos análisis previo a la instalación durante el proceso de diseño, que pueden aparecer conejos, saltar conejos. Entonces, cuando saltan los conejos, el problema es quién pone la plata. ¿Sí? Si yo no puedo poner plata. Si estoy cobrando el anticipo para poder, para poder controlar el flujo de caja, imagínense, me dicen, no, que usted tiene que pagar los 200 rociadores extras que hay que colocar ahí. Entonces hay que tener extremo cuidado. Por eso es mejor diseñar o con un almacenamiento que esté, perdón, un storage que esté diseñado para el sistema SFR o con toda la data de los otros servicios. Aquí hay unos ejemplos de obstrucciones con SFR que son bastante interesantes. Por ejemplo, aquí pudiésemos quizás encontrar obstrucciones con estas tuberías que están acá de servicio. ¿De acuerdo? Igualmente, podemos ver, estos son instalaciones hechas a partir de ingenierías básicas o preestudios, como dijo Guillermo. Aquí hay otra obstrucción. Aquí hay una obstrucción mucho más evidente, ¿ok? Donde dejaron el rociador pegado de este miembro estructural. Permiso. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. Fíjense ustedes que aquí toda esta línea de SFR está obstruida porque lo dejaron pegado de este miembro estructural. Pero también, dependiendo de esta distancia, pudiésemos tener una obstrucción con este otro miembro estructural que está acá, el blanquito que se ve acá. Entonces, estos rociadores prácticamente no van a funcionar. ¿Ok? Y hay muchos otros casos en este mismo ejemplo, de cómo se ven las obstrucciones. ¿Ok? Hay unas obstrucciones crasas que obviamente, pues, una persona que le haya leído la norma se da cuenta que hay algo malo que está pasando ahí, ¿no? De acuerdo. Entonces, no sé si tengo más tiempo para terminar o si dejamos hasta acá la presentación, porque todavía me faltan unas diapositivas. Quedan 15 minutos, José, para el tiempo estipulado. ¿Incluyendo las preguntas o ya? Sí, quedarían 15 minutos para las preguntas. Ok, listo. Para la instalación de rociadores SFR se debe realizar perpendicular al techo o perpendicular al piso. César, eso depende de la norma de consulta. ¿Okay? Si estás trabajando por un FPA,
el deflector debería estar paralelo al techo. Si estás trabajando por FM, va a depender de la pendiente y puede que te pida que sea perpendicular, paralelo al techo o paralelo al piso. ¿Okay? Oscar Forcán, ingeniero, me confirma, los rociadores FR, que es el modo supresión y de mayores K, ya no se requiere rociador en rack, ¿es correcto? Depende. ¿Ok? Depende. Los rociadores FR pudiesen requerir rociadores in rack si los racks son de tipo sólido. ¿Ok? Pero en condiciones normales de diseño, una de las cosas por las cuales se utilizan es porque no requieren rociador in rack, sino que es solamente un only ceiling protection. Bueno, el resto de la presentación, yo igual se la comparto, si tienen dudas, con mucho gusto les puedo hablar. Habla básicamente de los requerimientos de instalación, ya los suplimos, sino las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, los rociadores FR son muy populares porque no se requieren rociadores in rack para complementar la respuesta del amigo, salvo que las estanterías sean sólidas o salvo que estemos utilizando algún método de protección nuevo donde se usan los rociadores SFR como tales in rack. La reserva de agua es de solo 60 minutos. En la mayoría de los casos, el sistema está orientado a la supresión y por lo tanto se disminuyen las pérdidas materiales, que es donde hace énfasis FM Global siempre. ¿Ok? Y la demanda de mangueras normalmente en la mayoría de los casos son 250 galones por minuto. ¿Ok? El criterio básico del sistema, el criterio básico de diseño hidráulico de los SFR se basa en la apertura de un número determinado de rociadores, que suele ser aproximadamente un 50% más de los rociadores que se abrieron durante las pruebas. Y eso está estandarizado alrededor para las condiciones tradicionales de protección de mercancía en 12 rociadores. ¿Okay? Estos rociadores se ubican en los 3 últimos ramales del sistema, o los 12 rociadores más remotos a 4 rociadores por ramal, ¿de acuerdo? Garantizando una presión mínima. Y esa presión mínima de operación y la cantidad de rociadores que se deben abrir están establecidos en las tablas de los estándares que ustedes siguen para diseño. ¿Ok? Y van a depender de que si la mercancía es clase 1 a 4, plásticos grupo A, expandidos, llantas, papel enrollo, etc. ¿Ok? En general, como acabo de mencionar, los rociadores SFR se basan en garantizar una presión mínima de operación. ¿Ok? Y en función de esa presión mínima de operación, el rociador va a liberar una cantidad de agua. Fíjense ustedes que independientemente de que el rociador pueda tener menor o mayor K y que las presiones van a tender a bajar en función de que el rociador sea de mayor K, los caudales normalmente individuales son muy similares. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que independientemente del K, tenemos que obligar a que el rociador libere una cantidad de agua relacionada con lo que se está quemando. Es decir, en realidad no vamos a variar mucho la cantidad de agua, ni el tamaño de la bomba, ni de la reserva al subir los rociadores. Pudiésemos bajar la presión de requerimiento, que eso para redes existentes nos puede servir, o para bajar el costo de la bomba. ¿Ok? Ok. De igual manera, hay una restricción en el uso de los rociadores SFR para rack solamente abiertos, no se permite con rociadores SFR con rack sólidos, salvo que se coloquen rociadores in rack debajo de las solid shell. ¿Ok? De igual manera, existen estrategias de protección de plásticos expandidos expuestos a cierta gran altura, no es que tampoco nos vamos a pasar, haciendo uso de barreras, perdón, esas serían barreras verticales, sí, verticales, horizontales, verticales, que es básicamente encajonar los racks cada 5 metros, si no me recuerdo, para garantizar que se controla el incendio en ese rack en especial que se está incendiando. Igualmente los SFR se pueden aplicar en extinción de incendios de inflamables, pero hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de la NFPA 30 y en especial se deben hacer adaptaciones en el piso para garantizar que la máxima pool fire, el máxima área de pool fire no supere la de las áreas de diseño del sistema de rociadores. ¿De acuerdo? Igualmente, a partir de 2019 se está usando la posibilidad de aplicar los rociadores SFR para protección focalizada, metiendo los rociadores dentro de los racks, los SFR, y con eso se logra, entre otras cosas, que no se haga depender, no haya que balancear
¿ok? El sistema de rociadores del techo con los racks hechos con SFR. Y además de eso, se trabaja el último nivel como si fuera el piso real de almacenamiento, y eso permite reencauchar, dicho de alguna manera, sistemas viejos, por cuanto lo que va a hacer la extinción son los rociadores SFR dentro de las estanterías. Bueno, esto es básicamente lo que quería compartirles. Hay muchísimo más, ¿no? Podemos hablar durante días de esto. Si quieren saber más, pues tenemos nuestro canal. Ahorita cuando le comparta la presentación pueden usar el enlace. Ahí hay muchos videos gratuitos de muchas cosas. El ingeniero Yusef ha hecho muchos videos súper interesantes. Igualmente están los conversatorios, algunos videos de algunos de nosotros. Como igualmente, si están más interesados en aprender más sobre el tema de CFR, pues pueden ir acá y revisar la información de nuestro curso de protección de mercancías. Si tienen más dudas o quieren saber más, está el chat del conversatorio, podemos atender dudas respecto a eso. O como también pueden comunicarse pues con nuestros asesores comerciales a través de estos WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues me siento orgulloso y honrado de que personas como ustedes se hayan tomado la noche de hoy para estar con nosotros. No sé, quedan 10 minutos. ¿Cuáles serían las preguntas? Preguntas fáciles que pueda responder sin estar rebuscando por ahí información. Aquí tienes una de primaria. La primera dice, ¿cuál es el máximo valor de K de los rociadores SFR? Ya has comentado algo, pero vamos a ahorita leer. Creo que ahorita llegan hasta 33.6, creo. 33.4, algo así. Una cosa sí, así. algo así. 33.6, sí. Sí, en la guerra de los K, creo que es el más grande ahorita. Sí. Pero no aparece aún en la NFPA 13, por cierto. Para fines de diseño, no. No. Ok, entonces después tienes, ¿cuál es la presión de diseño que se debe considerar para estos rociadores? Eso depende del riesgo, eso va a depender del tipo de mercancía. Déjeme repasar acá esta tablita que le mostré ahorita. Déjeme, vamos a volver otra vez a la presentación, espero no haberla cerrado. Eso va a depender de la mercancía. Eso va a depender de la mercancía y del arreglo de almacenaje, entre otras, ¿no? Entonces, por lo menos acá le mostré un ejemplo de muchas otras tablas. Aquí hay un ejemplo, por lo menos para proteger mercancía clase 1 hasta 4, plásticos grupo A, en opciones de mercancía almacenada en pilas sólidas, paletizadas o en rack sencillos, dobles o múltiples. Entonces, dependiendo de la commodity, es decir, la mercancía, no me voy a meter con las notas, por favor. Ok, dependiendo de la mercancía, la máxima altura de techo, ok, máximo ceiling roof height, y de la mercancía, aquí te van a decir para cada tipo de cada rociador, cuál es la presión mínima. Entonces, por ejemplo, para este caso, commodity clase 1 a 4 con plástico grupo A no expandido encartonado, máximo ceiling roof height, máximo altura de techo, de 7.6 metros, yo pudiese utilizar un rociador 25.2 a 15 psi. Pero si utilizo un rociador 22.4, un Magnum 22, Magnum 22, debería ser 25 psi. Y si utilizo un K14, debería ser 50 psi. Entonces, eso se aplica en forma sistemática para los rociadores. Entonces, dependiendo de la mercancía, entonces, mientras que la mercancía es más peligrosa, se requiere más agua. Entonces, a mayor K puedo bajar la presión y a menor K tengo que subirla. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay presiones bárbaras, como por ejemplo esta, donde esta mercancía a esta altura la debo proteger a 50 psi. Aquí esta, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este ejemplo. Acá, esta mercancía a esta altura, con K14 la tengo que proteger garantizando 75 psi de presión. Pero con 25.2 supuestamente 20. ¿Okay? Y si no consiguen la tabla de la NFPA, pues le toca revisar el datasheet. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la otra pregunta? Aquí hay preguntas en el chat también. No, sí, estoy leyendo las del chat.
Para protección de almacenes de rápida propagación de incendios, ¿qué material de tubería debería emplearse en los ramales? ¿Podría usarse tubería CPVC u otro? No, eso está proscrito para riesgos. Acá en este lado del mundo, la tubería plástica está proscrita para riesgos que sean superiores a ordinarios y más con la tubería expuesta. Es tubería metálica la que se usa, no, Claro. no tengo conocimiento. En Alemania, por allá, utilizan tuberías plásticas y le ponen un soplete para demostrarte que aguantan el fuego, pero acá de este lado del mundo todavía no llegamos allá. Ok, ¿qué otra pregunta por ahí? Bueno, aquí una que ya la respondiste, que dice, dependiendo de la altura de los rociadores, ¿las presiones son iguales? No, Ya dijiste, van ya a aclaraste que no. variar. Recordemos que nosotros debemos garantizar que las gotas de agua puedan entrar en la pluma del incendio y alcanzar el fuego. Entonces, esas presiones son un juego, como le dije, pues, la danza de los escorpiones, de los puercoespines. De los puercoespines. Porque nosotros debemos garantizar que la presión del rociador no sea tan alta para garantizar que el tamaño de la gota sea lo suficientemente grande. Entonces, tenemos que garantizar un tamaño mínimo, y creo que el tamaño mínimo de gota de agua de un SFR ronda el 0,7 milímetros, si no me recuerdo, que es donde se han hecho los ensayos preliminares, e inclusive muchos software de simulación, porque por lo menos el ingeniero Latonsinski hizo una simulación con SFR para un trabajo que hizo acá en Colombia. De hecho, las gotas de agua de él eran un poquito más pequeñas, ¿okay? Pero están alrededor de eso, 0,7, 1 milímetro aproximadamente. Entonces, sí, la presión va a variar, porque mientras mayor altura, el agua tiene que atravesar o recorrer una mayor trayectoria para llegar. Y en esa trayectoria, ¿qué se consigue? Masas de aire caliente ascendiendo que van a impedir que el agua llegue, y adicionalmente a eso, masas de aire caliente que van a tender a evaporar las gotas de agua. Entonces tenemos que garantizar que el tamaño de gota sea adecuado, y eso lo logra. Gracias, Nayibe, por las bendiciones de Venezuela. Nayibe es paisana nuestra. ¿Ok? Sí. Entonces, sí, la presión va a variar al respecto. Sí, señor. De hecho, yo tenía por acá un video de activación de, no sé si se ve no se ve porque no estoy compartiendo. Por aquí yo tenía un video que me imagino, ustedes buscan en YouTube SFR Activation o SFR Fire Test, y entonces fíjense ustedes este pedacito del video, cómo asciende el fuego. Fíjense ustedes que tienen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Y ¿sí se está viendo el video? Entonces, sí. Fíjense ustedes, cuando yo les mencionaba que los rociadores, que el diseño... ¿Cómo lograste para tu vacancia? Por favor, ¿es una pregunta o es un...? Entonces, fíjense ustedes que los ensayos se hacen con unas cargas, ahí se activó el rociador, ¿se dan cuenta? Fíjense ustedes que el rociador que se activó está ligeramente desplazado en función de la ubicación del fuego, pero el agua empieza a caer dentro del fluid space, que es por donde crece el fuego, y tiende a controlarlo. Es importante observar que estos ensayos se hacen con unos arreglos de almacenamiento muy específicos, ¿ok? Donde se respetan los espacios, los fluid spaces. Estos son los fluid spaces a lo largo, a través del rack, es lo que llamamos el fluid space longitudinal, y los que vamos a encontrar entre cargas de almacenaje son las que llamamos transversales. Tienen que ser respetados, ¿ok? Porque si bien por ahí va a ascender el fuego, por ahí mismo le vamos a echar agua al fuego. Si una caja de estas tapa el fluid space, una de las cosas que va a pasar es que el fuego se va a mover hacia otras cargas de almacenaje, generando un desplazamiento del fuego y sumando más cargas de combustible al incendio. Y cuando caiga el agua desde el techo, no va a entrar al fuego que se está generando en la parte de abajo. Y acá hay una cosa súper interesante, es para que vean cómo se ven esos 12 rociadores, ¿ok? Esos 12 rociadores activados. Es impresionante la cantidad de agua que sale. Y es algo que también en algunas veces yo he comentado a los ingenieros que sí hacen drenajes en los almacenes para manejar esa cantidad de agua que puede estar saliendo. En esa prueba, obviamente, pusieron unos plásticos y sacan el agua por la puerta y tal, ¿no?
Pero en condiciones generales eso se va a activar y esa agua va a quedar atrapada dentro del almacén. Si no hay si no hay buenos drenajes, se va a inundar el almacén. Entonces recordemos que típicamente en un almacenamiento de altura tradicional acá, pudiésemos estar hablando de estar liberando 169 por 12, no sé cuánto es eso, como 1500, 1600 galones por minuto, que deberían estar en capacidad los drenajes de poder manejar. Interesante, ¿no? Listo. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Hernán Correa quiere solicitar la palabra. Adelante, Hernán. Hernán Correa. Adelante. Y apagamos la bulla que hay por ahí. Aló, Hernán, cuénteme. Hernán. No sé si Hernán está conectado. Bajar la mano ya. Cuéntame, Hernán. Las personas que no estén hablando, por favor. Aquí le voy a decir, ya hice la pregunta. Ya voy. Antico. 30 segundos, por favor. Yo no tengo una sola investigación. También de televisión, ¿no? Sí, claro. Conversatorio. ¿Alguna otra pregunta? Juan Pablo. Muchas gracias al ingeniero Prada Elfi por compartir. Sí, claro, con muchísimo gusto. Juan Pablo Atienza. Juan Pablo Atienza ha sido uno de nuestros alumnos. Por acá, por el chat, no hay más preguntas. No sé si en el Facebook. Vamos a ver si hay algo aquí en el Facebook. No, creo que no. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad. Alejandro está levantando la mano. Alejandro 83. Alejandro, cuénteme, Alejandro. Sí, yo Alejandro tengo una también. consulta. Por nuestro excelso alumno. Me parece que, o de repente me estoy equivocando, había una restricción de que los rociadores con cierta pendiente menor a 7 grados podían ir paralelos al techo con la NFPA, o me estoy equivocando. No recuerdo, tendría que revisar. No tengo eso en la cabeza. Ya, gracias. No recuerdo. De repente, recuerden que yo trato de no memorizar nada, ¿no? Yo siempre doy esa recomendación a todos. Cada vez que diseñe, lea la norma como si fuera la primera vez. Eso sí lo expliqué en el curso del diplomado. Hola, José, entré un poco tarde. La NFPA dice que los techos con pendiente menor a 1/6 se pueden tratar como horizontales. Y de ahí se deduce que pueden ponerse los rociadores paralelos, tipo FM, ¿no? Tipo factura mutual. Okay. Hicimos una pregunta, ¿te acuerdas, Alejandro? Tú la respondiste bien. Sí, era por eso. Sí, que se podían poner paralelos al techo. Claro, que es más incómodo hacerlo, ¿no? Porque la instalación es más fastidiosa. Sí, hay que poner como voladizo, ¿no? A los rociadores. Sí, pues. Pero sí se puede poner paralelo al piso. Porque se define como horizontal. Un techo con pendiente menor a 1/6. Ah, bueno, está respondida su pregunta, Chupita. En los CFR yo nunca he aplicado eso. Ya tengo suficientes, ya es suficiente, ¿cómo es? Todo lo que hay que hacer con los CFR. Y además, prácticamente en los almacenes nunca existen esas pendientes tan chéveres. 1/6 sería ¿cuánto? 7 grados, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí. No, menos 1/6. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Yusef, si quieres participar, decir algo. Yusef es nuestro gerente general. ¿Cómo que se desconectó? Listo. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos encanta, pues, que puedan disponer de su tiempo tan valioso los martes para estar con nosotros y que nos hagan preguntas y que podamos disertar, hablar. También para encontrar nuestro desconocimiento, porque las preguntas, como decía Aristóteles, definen la inteligencia de la gente. Y también cuánto nos falta por aprender. Entonces, muchas preguntas pueden ser respondidas por nosotros, otras no. Otras simplemente revelan o develan la falta de conocimiento en alguna área y así ustedes nos ayudan a aprender más. Entonces, el conocimiento es lo único que crece. El conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. Acá han habido 74 personas compartiendo conocimiento con nosotros. Somos 74 personas que sabemos algo nuevo y 74 personas
que vamos a propagar ese conocimiento. Entonces, imagínense lo poderoso que es eso. Entonces, bueno, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por su tiempo. Me despido y lo dejo en compañía del ingeniero Luis Vilma. Muchas gracias a todos por participar. No, estaba en silencio cuando... entró Yusef. Estamos tratando de autodisciplinarnos para hacer estos conversatorios lo más continuamente posible. Tenemos un defecto, que somos perfeccionistas. Y eso hace que no podamos todavía superar la inercia de querer hacer lo mejor posible. Y nos causa estrés preparar información y procrastinamos un poco en ese sentido porque decimos, no, puede quedar mejor, tenemos que comenzar a aprender de estas redes que hacen sus ¿cómo le llaman? Podcast o algo así, que hablan distendidamente, se pueden equivocar, pueden decir no sé, pueden decir no, eso no lo tengo listo, a ver un ratito. Entonces, esa improvisación, nos van a disculpar, no la hemos podido superar. O sea, por nuestro propio estilo de ser, particularmente Luis, José, yo, Federico, todos somos así, creo que cortados con la misma tijera, ¿no? Nos demoramos mucho en armar las presentaciones y creo que eso al final nos hacemos un daño porque en vez de hacerlo más seguido y que esto sea un poco más distendido, más flexible, lo postergamos demasiado. El objetivo era sacarlos todos semanalmente como un conversatorio así de sencillo y que salga como tiene que salir, improvisado, ¿no? Y vamos a intentar hacer esto este año que viene. Y yo les agradezco mucho su presencia y espero que podamos seguir compartiendo estas cosas de una manera más continua, si es que las pandemias nos permiten. Muchas gracias. Ok, bueno, señoras y señores, muchas gracias por su participación en este conversatorio. Siguen invitados para los próximos, que como dice Yusef, vamos a tratar de hacerlo de manera semanal o por lo menos cada 15 días. De todas maneras, los que están inscritos en los grupos de Telegram, esencialmente en el grupo de los conversatorios, se les estará avisando. Y estaremos avisando también por las redes sociales, como siempre, Facebook, LinkedIn, Instagram y WhatsApp. Y además los invitamos, perdón Luis, los invitamos a que si algún momento uno de ustedes quiere proponer un tema y dictarlo, sería excelente, porque no solo se trata de que seamos generadores de información, sino absorbedores de información. Acá debe haber gente con mucha experiencia que nos puedan participar sus conocimientos. No, nuestra institución es abierta a eso también. No somos únicamente generadores, sino al contrario, de ustedes también podemos aprender. Invitados, cualquier momento que alguien de ustedes tenga un tema que ha desarrollado, que dicte clases, participe de alguna institución educativa y haya desarrollado algo interesante, sería súper magnífico, chévere tenerlos, que ustedes sean los invitados, nosotros seamos los invitados y uno de ustedes sea el ponente, ¿no? Sin miedo. Claro que sí, están cordialmente invitados también a eso, que si tienen algún tema particular que quieran exponer en uno de estos conversatorios, nos lo notifiquen y lo programamos. Probablemente entre tantos participantes hay muchos expertos también, muchos conocedores, muchos especialistas y que conocen temas que a lo mejor nosotros desconocemos y sería bueno que también nos transmitieran esos conocimientos. Muy bien, entonces seguiremos en contacto por los grupos de Telegram, WhatsApp y por las redes sociales. Gracias de nuevo por su participación y que tengan buenas noches. Saludos y abrazos. Muchas gracias.